Hola, ¿cómo les va? Estamos en metodología de la investigación. Esta es una primer materia donde vamos a ponernos en contacto con las temáticas de lo que es investigar en educación. El material que vamos a utilizar, uno de los materiales, es el de Juni Urbano. Pueden utilizar este material tanto para esta materia como para el trabajo final de grado, porque las temáticas que comparten son parecidas. Em, ¿Qué es la metodología de la investigación científica? ¿Qué es la metodología de la investigación? Cuando hablamos de metodología de la investigación, estamos hablando de que vamos a ponernos en contacto con el cómo se hace una investigación científica. Vamos a ir a la cocina de la investigación, como dicen los investigadores, para conocer qué es investigar. Vamos a analizar en qué consiste la metodología de la investigación, que es una asignatura que está presente en casi todos los planes de estudio de todas las profesiones. Entonces, ¿por qué es importante conocer el proceso de investigación? Esto es lo que vamos a trabajar en esta materia. La investigación es una manera de conocer la realidad cotidiana, la realidad del mundo, la realidad que nos rodea, aquello que nos rodea. Entonces utilizamos el conocimiento que produce la investigación para solucionar cosas de la vida. Entonces sabemos que gracias a los científicos y a las investigaciones que realizaron, hoy disponemos de medicinas, disponemos de técnicas de producir o de cultivar algún producto, de algún procedimiento. Incluso la investigación no se limita a cuestiones que tienen que ver con la salud de la enfermedad, sino que tiene que ver con un montón de cosas que hacen al quehacer cotidiano y que ya las tenemos asumidas de tal manera que no nos damos cuenta. Los productos que consumimos tienen detrás un proceso de investigación que nos dicen por qué tenemos que consumir con menos sal o con menos azúcar, cuáles son los alimentos más saludables. Bueno, todo esto es producto de la investigación. Nosotros, como estamos en el ámbito de la educación, no vamos a hacer un tipo de investigación de ese tipo. Vamos a investigar sobre aquello que nos interesa, que es el ámbito de la educación, el ámbito de las instituciones educativas. Pero antes de avanzar, vamos a hacernos una pregunta importante. Nosotros hablamos de que la investigación nos va a permitir conocer la realidad, lo que nos rodea. Bueno, pero una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos eh, es ¿qué es la realidad? ¿Qué entendemos por real? ¿No? ¿Qué cosas forman la realidad que nosotros podemos conocer? En esta imagen vemos un gatito que se está mirando a un espejo y la imagen que se está viendo es un león. Entonces, ¿qué es lo real? Él se ve un león, nosotros lo vemos a él un gatito. Entonces, la realidad desde el ámbito de las ciencias sociales, desde las miradas epistemológicas, es aquello que se va a construir, aquello que se va a ir organizando en función de todo lo que fuimos aprendiendo a lo largo de nuestra vida, de toda la información que nos fue llegando y de la manera en cómo fuimos procesando esa información. Por ejemplo, acá tenemos una imagen en donde al parecer esta imagen, si uno mira fijamente en el punto central, pareciera que tiene movimiento. Eso es lo que nos dice nuestro cerebro, pero a su vez nos está diciendo, no, esto no tiene movimiento, esto es estático. El movimiento es aparente, pero no es real. Lo mismo esta imagen, ¿no? Podemos jugar con estas cuestiones de cómo el cerebro procesa la información y cómo realmente sucede, ¿no? Acá tenemos una imagen muy interesante que siempre la usamos en psicología cuando vamos a trabajar la percepción. En esta imagen podemos ver dos mujeres, una anciana y una mujer joven. Entonces depende de cómo nuestro cerebro procese la información,
vamos a ver una mujer o vamos a ver la otra. Son nada más que ejemplos para que entendamos que lo que vemos no siempre es lo real, no siempre es lo que realmente existe. Podemos decir, los sentidos a veces nos engañan, ¿no? ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué me baso en esto? Porque para la ciencia, aquello que puede verse, que puede comprobarse, que puede palparse, es decir, que puede ser conocido a través de los sentidos, en un principio considerado como la realidad y como lo que era verdadero. Hoy en día ya ponemos en duda estas cosas como lo estuvimos viendo, pero las bases epistemológicas que se fundamentaron en esta idea es, por ejemplo, el empirismo. Y el empirismo impregnó la filosofía de enseñanza en nuestras escuelas. Entonces, nosotros decíamos que si no vemos que el chico no, escribe o que está atendiendo en la clase o que presta atención o que hace la tarea, no estamos conformes porque creemos que de esa manera, si no lo hace así, no aprende. Si no nos mira, no quiere, si no nos está mirando, no nos está prestando atención. Y hoy en día nos encontramos con los adolescentes que hacen dos o tres cosas a la vez y que sí nos escuchan y que tal vez a nosotros nos parezca incómodo esa situación. Acá tenemos que el objeto del conocimiento no es estático, sino que es dinámico y está en permanente transformación y resignificación. Pero, ¿qué es el objeto de conocimiento? ¿A qué llamamos objeto? En este caso hay una imagen de una manzana, pero el objeto de conocimiento no siempre es una cosa, un objeto que se pueda tocar. Es un concepto. Se le llama objeto de conocimiento a aquello que yo decido investigar. Por ejemplo, los resultados de las evaluaciones pueden ser un objeto de conocimiento, ¿no? Y es algo estático, no es algo, perdón, no es estático, sino que es dinámico. ¿Y por qué tendría entonces este sentido? Porque nos está hablando de que los elementos, las interacciones que se producen entre el objeto y las situaciones que rodean a, esa a ese objeto, o sea, la situación que rodea a ese objeto, van a ir cambiando. Y van a tener que ver con la manera en que nosotros entendemos o percibimos una determinada realidad, van a tener que ver también con aquello que nosotros podamos conocer anticipadamente, va a tener que ver con lo que pase a nivel social. En las ciencias de la educación o en las ciencias sociales esto es muy común. ¿Qué es el acto de conocimiento? El acto de conocimiento también es una construcción teórica en el que nosotros estamos diciendo que nos vamos a acercar a una realidad y que esa realidad la vamos a tratar de conocer, la vamos a tratar de deconstruir, es decir, la vamos a desarmar en pequeños elementos para reflexionar, analizar, para relacionarlos unos con otros, volver a mirarlos y después armar una nueva realidad. Esa realidad que la vamos a interpretar ya desde un punto de vista distinto, con un marco teórico distinto, desde una percepción epistemológica diferente. Los elementos que componen este acto del conocimiento es el sujeto, que seríamos nosotros, los investigadores, el objeto, aquello que hemos decidido ir a investigar, y la imagen que nos devuelve esta situación, que es una imagen completamente diferente. Bueno, acá están las tres posturas. Me había referido a la primera, la del empirismo, ¿no? Es aquella en que basa el conocimiento de forma directa en el contacto directo del sujeto con el objeto. El racionalismo es aquel que basa el conocimiento en los principios o en las ideas previas que puede llegar a tener. Entonces, una postura empirista podría ser la postura del conductismo, ¿no? El objeto está afuera, lo puedo conocer. Si veo una pelota, estoy seguro que eso es una pelota. Si veo un niño, es un niño. Si veo, no sé, un perrito, es un perrito. O sea, no me quedan dudas porque los sentidos me dan la información que yo voy a utilizar. El racionalismo, en cambio, dice que hay ideas preestablecidas que la mente va
organizando en función de nuestras experiencias de aprendizaje, en función de nuestras construcciones previas y como un ejemplo del racionalismo es, por ejemplo, Piaget, la teoría piagetiana. Y el interaccionismo es el que trata de no quedarse ni en una ni en otra, sino que va tomando un poco de cada una. Voy tomando aquello de la realidad, pero también lo voy interpretando desde mis marcos teóricos. Bueno, hasta aquí esta explicación.